tengo de invitado a Pablo Duarte, que es escritor, traductor, ensayista, aficionado de los Gallos Blancos del Querétaro, todo lo que se vaya sumando. Y a mí me daba mucha curiosidad poder hablar y como platicar un poco sobre este nuevo libro que sacas, Ilegible, un ensayo sobre muchas cosas, sobre el proceso de creación de la escritura, por ejemplo. Tenía muchas, extrañamente tenía muchas posibilidades de cómo comenzar esto, también bajo esta idea de que las cosas nunca comienzan, que planteas en el libro. Pero quiero decir una cosa, que es que ayer, releyendo de nuevo el libro en la fila del Oxxo de Alfonso Reyes, estaba en esta parte donde empiezas a enumerar qué es el libro y qué no es el libro. Y en algún momento juegas con la idea de que quizá después de tantas páginas, el libro podría estar tratando sobre nada. Y entonces yo dije, wow, este puede ser el Seinfeld de los libros. Y me pareció una idea maravillosa que yo tuve en ese momento. Y después, 2 horas después, vi la presentación que tuviste con Rodrigo Márquez Tizano y me robaron también esa idea. Entonces, bueno, partiendo de eso, pensemos el libro como lo que es, como todo este rollo del proceso de creación. También tú como una persona que de alguna manera has estado quizá en esta parte del backstage de la escritura, que también el libro surge de ahí. Entonces, pues creo que a pesar de que las cosas nunca comienzan, tengo que comenzar esto preguntándote cómo surge toda esta idea. Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias, Andrés, por invitarme. Además está padre porque es como una conversación, así como decías que las cosas no comienzan y terminan nunca realmente. Esta conversación, digamos, es parte de una conversación más larga que, por episodios, a veces con más tiempo entre ellos o no, hemos tenido. Entonces esto me da mucho gusto. Y ya para entrar en materia, el libro en realidad surge de 2 lados. El surgimiento como concreto y la anécdota concreta es que Mauricio Sánchez y Jacobo Zanella de Gris Tormenta han sido, además de ser muy buenos editores y además de tener una editorial que tiene un sello y un estilo muy particular, han sido muy buenos amigos o han sido muy cercanos o hemos sido muy cercanos y muy cercanos. La amistad, digamos, no entendía tanto como un asunto de vamos a comer, sino nos vemos muy poco en realidad y es como una amistad más bien que tiene que ver con, ha surgido alrededor de las lecturas y de los libros, ¿no? Y en esas comunicaciones y en ese todo, cuando platicaban ellos sobre la colección Editor, que es esta colección que tiene Gris Tormenta, una de las 2 colecciones que tiene la editorial, que se enfoca en todo el entorno alrededor del libro, ¿no? O alrededor de los procesos que permiten que surjan libros. Y los procesos que los libros provocan después, ¿no? Entonces, tienen este libro, por ejemplo, de la traductora de Svetlana Alexievich, que no la traduce justo en el momento en el que se gana el Nobel, y entonces es de alguna manera una pérdida del Nobel también para la traductora, y cuenta en un ensayo ese desamor, ese descontento, esa ruptura y esa crisis, ¿no? Y así tienen este tipo de libros. Una vez, en algún momento, me preguntaron si me gustaría o me propusieron escribir algo para la colección. Ellos ya tenían ahí unas 3 o 4 ideas. Ese fue el surgimiento, así como que la semilla de todo el asunto. Y por otro lado, como pues desde hace muchos años he estado trabajando en cosas que tienen que ver con libros, aunque no había publicado yo nunca un libro. He hecho varios intentos por escribir libros. 2 de ellos en concreto están como en obra negra, ¿no? Son como estas construcciones al lado de la carretera yendo hacia Matehuala, qué sé yo, que se ven ahí, que hay castillos, que tiene forma, pero no sabes bien si va a ser un comercio, una casa. Bueno, así están estas. Y al mismo tiempo he estado trabajando en cosas que no tienen que ver con publicar libros, sino como con las laterales, con todo. Y de ahí como que uno piensa muchas cosas, seguro te pasa a ti, como que estás dándole vueltas mucho a
ideas, a cosas que te gustaría haber leído, a cosas que te gustaría ver ya publicadas, a cosas que te gustaría publicar tú y demás. Y entonces, digamos, como de esa mezcla de la oportunidad que me propusieron Mauricio y Jacobo y de esta serie de obsesiones, empezó medio a perfilarse ilegible. Y digo a medio perfilarse porque incluso hasta el día en el que me dijeron, ya esta versión que nos mandaste es la que va a ser, ya no nos mandes más, les estaba yo mandando versiones que tenían ciertos cambios y ciertas adecuaciones como sustantivas, ¿no? Que supongo que también hacen parte del libro, pues como que es un libro que permite como ese ensamblado de muchas partes y como seguirse contando y demás. Pero digamos que en concreto el surgimiento fue eso, como una obsesión personal por los temas del libro, la idea de qué pasa en tu cabeza cuando decides escribir, la idea de no poder escribir, la idea de que el lenguaje es la herramienta más fascinante que tenemos y al mismo tiempo es una herramienta traicionera, difícil, incluso insatisfactoria. Todas esas obsesiones y una muy concreta y a mí me parece muy buena, pero pues, siempre suena raro decirlo ahora que formo parte de ella, la colección de editor de Gris Tormenta, una colección que se enfoca en una zona que todo el mundo que le gusta la lectura conoce, pero que no se explora o que no se ha explorado tanto, pues, ¿no? Entonces, sí, surge de esa conjunción, digamos, ¿no? Y dos cosas. Primero, ¿qué estabas, o más o menos, sí, cuáles fueron como tus lecturas que fueron acompañando la escritura de ese libro? Y además de eso, como qué buscaste o por dónde buscaste, o no de parecerte, pero como por aquí quizá encontrar un camino. Está bueno. O sea, las lecturas muy concretas para el libro empezó siendo, como había varias ideas y el libro no terminaba de tener como un perfil, o bueno, no terminaba de ser el libro que terminó siendo publicado, hubo un rato, por ejemplo, en el que estuve muy clavado leyendo como estos manuales, sobre todo gringos, como de escritura, ¿no? Estos de escritura convincente, ¿no? Y que te dan muchos tips y estas cosas. Leí como 2 o 3 de esos bastante a fondo y luego me clavé a leer pues como que las obsesiones personales, ¿no? De estos libros a los que regresas una y otra vez, y de estos autores a los que regresas una y otra vez, y que son no solo inabarcables porque son grandes obras las que han producido, sino también porque pues como que uno, o por lo menos es mi caso, como que nunca sientes que los agotas, pues, ¿no? O sea, como que no, como que la marca o la huella de una obra significativa, me parece, o una de tantas, es que nunca se agota y siempre está mostrando una nueva cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de la época en la que estuve muy clavado con los manuales, como que regresé a estos autores que me gustan mucho, a Lebrero, regresé, sobre todo sudamericanos, por ejemplo, a Lebrero, a Macedonio y su novela, y también de alguna u otra manera, aunque no es tan evidente que esté ahí en el libro, me encanta lo que hacen Saer y ¿cómo se llama? Y Di Benedetto, y estos dos autores como que tienen una manera de hacer con el lenguaje de hacer al lenguaje tan poético, de ampliar el lenguaje de una manera tan particular, y de imprimirle una musicalidad muy específica y de tener como ciertos tonos, que no son fáciles, o sea, que son muy fáciles de percibir, pero no son fáciles para nada de imaginar cómo uno no solo los reproduciría, sino cómo uno los encuentra en la vida cotidiana, que ponen como que eran muestras del tipo de escritura que me gustaría hacer, ¿no? Entonces como que fue primero los manuales esos, porque era como la idea que tenía de hacer como una especie de manual de escritura. Después, cuando esa idea mutó, me puse a leer a la gente que me gusta, como del tipo de escritura que me gustaría provocar y como desmontar. Y ya por último, me puse a leer es que no son teóricos, pero me clavé con 2 libros en particular, con uno de Annie Dillard, que se llama The Writing Life, y esta escritora norteamericana tiene como una
conjunción muy particular entre un lenguaje poético, una fuerza poética muy grande, una capacidad como de observación y de contemplación buenísima y así realmente deslumbrante y como una cercanía con la naturaleza, con como el éxtasis místico, una cosa así que a mí me parece muy lejana porque no es para nada mi experiencia. Digamos, a mí los mosquitos me corretean hasta en la ciudad, pues, ¿no? No es como que tenga esa afinidad con la... Y entonces, por alguna razón, como que encontré ahí en ese libro una especie de, como de cercanía, de afinidad, como que estaba diciendo cosas, como que estaba respondiendo preguntas que me había planteado, de una manera oblicua, rara, y como que con esa mezcla más o menos empecé a armar el libro, ¿no? O la idea del libro que quedó. Y ya tiempo después, ya que empecé a escribir, porque todo esto empezó, el libro empezó, fue un libro como de pandemia, empezó como en marzo, justo cuando nos mandaron a encerrarnos, por ahí empecé a tomármelo así riguroso de ponerme a chambear, y ya ahí ya me clavé a leer, ahora sí como buscando cosas, ¿no? Entonces, Salvador Elizondo, Bartés, el Fedro de Platón, ya ahí como que, ahí sí como un ávido estudiante que quiere impresionar a sus lectores, ¿no? Estaba ahí buscando referencias, leyendo, las referencias me llevan a otro lado, como que sin, pues gozoso, pues, ¿no? O sea, como que esa es parte finalmente de lo chido de tanto leer como escribir, ¿no? Como que estar encontrando lecturas, encontrando lecturas. Ah, otro libro que fue así fundamental porque por lo genial que es, fueron que salieron los ensayos de Lydia Davis, esta cuentista, escritora norteamericana, salió ese tomo de ensayos y también es de una claridad inalcanzable absolutamente, pero también súper esclarecedora, ¿no? Entonces sí, como que ahí ya me puse modo aspiradora, modo omnívoro y pues todo lo que leí, todo, ¿no? Y ahí sí ya todo, lo que fuera que estuviera leyendo en ese momento, todo servía, pues, ¿no? Me acordé igual en el prólogo de Teddy López Mills que plantea como esta idea de que la hoja está, tenemos esta idea del hoja en blanco, ¿no? Pero que la hoja también puede ser una cosa negra donde existe ya un texto y entonces Sí. cuando uno escribe saca otro texto, ¿no? También Sí. hay una entrevista a este columnista español, Manuel Javois, donde él dice que dicen como, pues está la hoja en blanco y eso puede ser el Quijote. Cuando uno lo interviene es cuando todo se desvirtúa, ¿no? Yo lo que quiero un poco ver es, tenemos esta idea del taller en el libro, quizá es una pregunta muy vaga y tampoco llega quizá a algún lado, pero es que yo sí me quedé como con esta curiosidad. En el taller yo pienso de alguna manera con todo lo que se va planteando y tal, los cada vez menos que van llegando al taller, tienen que buscar, bueno, están en la búsqueda de una voz propia, digamos, ¿no? Para poder plasmar algo. ¿De quién es esta voz más aguda que la tuya o menos aguda que la tuya que va? O sea, ¿es tu voz quien va escribiendo todo esto como este personaje, bueno, no sé si personaje, pero como esta voz neurótica que también quería preguntarte si guarda relación con el rollo pandémico o no y con el encierro o no? Como toda esta parte de cómo llegaste a esta voz que sí está como en el sentido del ensayo fuera de, pero también es un juego en sí mismo, creo. Pues una de las cosas, ahorita que dijiste lo del juego pandémico, la verdad es que nunca lo había pensado tan concretamente, pero seguro la idea del taller y lo claustrofóbico que de pronto resulta tener como tantas vocecitas al lado o una misma voz como hable y hable, quizá tiene que ver sin duda con esa experiencia, ¿no? Porque la primera parte de la pandemia, la primera parte del encierro, o sea, esos primeros meses, todo era muy alarmante y todo era muy desconcertante, pero al mismo tiempo todo tenía como una sensación de finitud próxima, ¿no? O sea, como era, bueno, nos encerramos 3 meses y en 3 meses regresamos todos al gimnasio y a gritarnos en la cara en los estadios, ¿no? Pero no solo esa era una esperanza, pero como que no teníamos tampoco mucho
marco de referencia de estar encerrados 3 meses en nuestra casa, ¿no? Entonces, quizá ahí es una manera de verlo que creo que tiene mucho sentido. Y el tema de las voces, una de las cosas de las obsesiones que tenía y que quería plasmar, porque, digamos, ahora sí que para quien no haya leído el libro, o para quien no se haya leído la contratapa o algo, el libro tiene una vocación muy clara de explorar como, no literal, pero sí de poner en juego como las operaciones del pensamiento, ¿no? Como tratar de hacer de la lectura, no una mímica, pero sí por lo menos un juego con cómo piensa uno, con cómo está uno eh, planteándose las dudas, las disyuntivas y tal. Entonces se me ocurría o lo pensaba como un juego de voces distintas, muy parecidas a la propia, pero no necesariamente exactas, porque al final de cuentas, mi experiencia personal cuando escribo es que tengo muy claro que hay alguien que está leyendo, por encima del hombro, pero que nunca estoy tan cierto de quién es ese alguien que está leyendo, pero que está opinando, enmendando, diciendo, viendo, arreglando, al paso en el que voy escribiendo. Y seguro es la experiencia, bueno, no seguro, pero me da la impresión de que es una experiencia más común que rara. O sea, digamos, ese lector ideal para el que todos estamos escribiendo, o lectora ideal para el que todos estamos escribiendo, está más presente de lo que nos quieren hacer creer los que dicen, escribe como si nadie te estuviera viendo, escribe lo que quiera. Digamos, tenemos a ese personaje, supongo que el psicoanálisis diría el super yo, la mística y la religiosidad diría el poder supremo, ¿no? Cualquiera podría decir, ponerle nombre e identificarlo. En el caso del libro, como que lo quería dejar deliberadamente vago porque me parecía que era una especie de, pues sí, como un tallerista interior, como una especie de doble tallerista o triple tallerista, porque uno tiene una serie de lectores, de expectativas, uno mismo se multiplica en muchas voces que van torciendo esa idea original que uno tenía, ¿no? Entonces, digamos, se te ocurre esta gran idea y el proceso en el que se te ocurre la idea y vas a poner la pluma o vas a empezar a teclear, ese espacio de tiempo que pasa es, digamos, el espacio de tiempo en el que transcurre para mí todo el libro, ¿no? Ese momento en el que esa idea pasa por esa fila india de juicios, de dudas, de aplausos, de elogios, de sobredimensión, de menosprecio, antes de que empieces a teclear, ¿no? Ese es, digamos, el proceso en el que pasa el libro. Y esa fila india está llena como de misterio, ¿no? O sea, por un lado sí, muy claramente la veo como una, una especie de heterónimo no nombrado mío, pero también de mucha gente a la que admiro y en la que pienso cuando escribo, de gente que no me cae bien y que de pronto, que ni siquiera tiene que ver con nada de lo que escribo, ¿no? O sea, gente en mi vida que es digamos, como una voz que admite todas las máscaras posibles, ¿no? En este caso tiene una máscara muy particular porque tiene un tono de voz y como una neurosis particular, ¿no? Pero supongo que si alguien lee el libro, esa voz cambiará. No sé si te pasó a ti, por ejemplo, como que esa máscara empieza a tener una familiaridad particular o se empieza a parecer a alguien que conoces o que no conoces o en quien piensas cuando tú escribes, por ejemplo. Se va enojando cuando llevan cada vez menos personas al curso. Sí, no, sí, sí. De hecho, también ahorita, de nuevo volviendo como a esta parte de los, de esta lista, de este libro no es tal, tal. En todo este proceso donde lo hiciste, a mí esta parte me hizo acordarme de una cosa que no me acuerdo dónde, pero creo que se la leí a Piglia, donde Piglia decía que hay que uno cuando empieza a escribir
no hay que tratar de parecerse a alguien porque no vas a lograr parecerte a esa persona, pero es un ejercicio muy importante saber a quiénes no te quieres parecer. Claro. Entonces, me gustaría como preguntarte, no sé tanto si a quién no te querías parecer, pero dentro de todo este proceso, ¿qué es lo que no querías que este libro fuera? Una de las cosas que sí tenía muy clara era que no quería que fuera un ensayo, pues de estos ensayos como muy confesionales, ¿no? Muy así de, por ejemplo, en este caso, ¿no? De que estamos todos encerrados, estoy encerrado en el cuarto y me encargaron esto y voy a contarles lo difícil que está siendo escribir en estas condiciones y al mismo tiempo ir avanzando el ensayito poco a poco, ¿no? Como que quizá esa fue alguna versión del muy al principio, pero como que pronto me pareció que no era algo que me interesara, que me ha interesado leerlo, que hay gente que lo hace muy bien, pero que no era algo que me interesara como explorar como proceso. Otra de las cosas que me parecía que era algo que quería hacer y que no quería hacer, perdón, y que traté como deliberadamente de hacerlo, era que no quería ceder en esos momentos en los que mi, suena raro, pero como mi exploración de esta idea se volviera un poco, como el título lo dice, un poco ilegible o un poco pesada. Como que no quería limpiarlo. Me parece que los momentos, o sea, digamos, a pesar de que la escritura fragmentaria siempre me ha gustado, a pesar de que me gusta mucho leerla, incluso a pesar de que está como de moda, y a pesar de que este rollo medio casi barroquillo, medio neobarroquillo, así de atiborrarla de cosas, atiborrarla de cláusulas, poner una sintaxis un poco más torcida, menos depurada, no está tan, no es como algo, no sé si común, más bien no es como algo que se venda como prosa, qué sé yo, como prosa atractiva o que, como que, digamos, tiene este estigma de que, híjole, va a resultar un poco difícil, límpiale un poquillo, como que no quería ceder a ese impulso, y ese impulso estuvo todo el tiempo, ¿no? Como de cortar y aquí está súper largo, pero me parecía que respetar un poco no es tan complejo, pero ese enredo era parte del tema, pues como que el tema era dejar esos enredos y esos nudos muy presentes, porque son esos enredos y esos nudos parte fundamental del proceso como de creación, ¿no? Me parece. Entonces, creo que Jacobo y Mauricio cuando lo editaron también entendieron, o sea, pobres, les di, sí, supongo que el dolor de cabeza y las molestias habrán sido grandes, pero porque también, como lo dice muy bien en el magnífico prólogo que se aventó Teddy, está genial porque justo, ¿no? Como que de pronto lo deja muy claro. De pronto el libro es tan hermético que parece que no hay por dónde entrarle, ¿no? O sea, termina siendo como esos enredos o esos nudos terminan como que no está el cabito de entrada o te pierdes en siguiendo ese hilo. Y pues sí puede ser como una experiencia no tan agradable, pero me parecía que era como fundamental dejarlo. Entonces esas dos seguro. Y luego, pensando, por ejemplo, en ensayos, hay ensayos que me gustan mucho y ensayistas que me gustan mucho, pero de los que me parece que hay que huir justamente porque son muy reconocibles lo que hacen como algo como una exploración vital de esas personas, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, se puso muy de moda, supongo, hace unos años, el ensayo David Foster Wallace, ¿no? Y entonces todos éramos unos geniecillos que sabíamos a profundidad las cosas tanto que necesitábamos un buen de notas al pie y de tal y tal. Y entonces ahí tengo la tentación y en alguna de las versiones que les mandé estuvo llena de notas al pie, ¿no? Después encontramos el modo ahí de irlas integrando y entonces hay muchas citas o muchas parafraseos que están integrados al texto, ¿no? Creo que además hay al final del libro hay una listita de cosas encontradas o de cosas que se pueden hallar, de citas y de autores que se pueden hallar,
Pero, por ejemplo, esa era una de las cosas que me encanta. Regreso, Consider the Lobster es como de esos libros y de esos ensayos que uno lee cuando estás trabado porque dices, no, quiero, así es como se escribe y lo lees y tal. O este otro tipo de escritura como más coloquial, que es casi un tono, que es casi un humor, que es casi y que lo hace ver tan fácil. Por ejemplo, la escritura de Leila Guerriero o de Fabián Casas, ¿no? Dos autores que hacen de la escritura una conversación casi, ¿no? Y parece que te lo están diciendo así como estamos hablando tú y yo, y lo entiendes lo que te están diciendo. El ensayo, qué sé yo, de Fabián Casas sobre la poética de Holanda en el 74, ¿no? Parece que te lo está platicando y lo entiendes y dices, claro, por eso me queda clarísimo. O el perfil que hace Leila Guerrero sobre Fogwill es tan perfecto que parece que estás sentados en esa misma sala tú con ellos. Pero es tan un tono y es tan particular que al intentar imitar eso, como decía, o al intentar parecerte, todo iba a acabar mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía muy claras a la gente a la que admiro y tenía muy claro que había que mantenerse lo más lejos posible de ello, ¿no? Sí. Tenemos igual como, de pronto, pensaba ahorita como este tópico, ¿no? Que siempre sale de cada vez se lee menos y no sé qué y bla, bla. Tú no, o sea, no lo plasmas de ahí, pero hay una parte que me llama mucho la atención donde evidentemente juegas como con esta idea porque el texto ya lleva como un tono muy claro y un tono que sí, o sea, parece que no va a ningún lado, pero sí va, pero todo esto. Y de pronto dices como, porque claro, hay que, o sea, quizá burlándote un poco, pero como de, como dicen todos, hay que lanzarse de cabeza a la atención ajena para agarrar a la gente, agarrar al lector y, no y que el lector no te suelte, pero casi como si, o sea, como si la lectura fuera una cosa tan de poco tiempo o hubiera tan poco tiempo para leer que necesitas una, casi como quedarte con una frase o pedirle al autor como una frase y ya quedarte nada más, casi como un tuit, ¿no? Pero yo nada más pensaba como de, híjole, pero entonces la literatura que es como un contragolpe en el fútbol, ¿no? Así como de vamos y no desperdicies la ventaja y resuelve rápido y porque si no claro. viene tres de regreso, ¿no? Claro. Pero cómo es de alguna manera, pues sí, o sea, creo que, digo, bueno, no sé si existan como autores actualmente, supongo que sí lo ven así, o sea, que sí piensan, no que no pienses como autor en el lector, porque creo que es imposible, pero como que sí piensan, aquí lo voy a agarrar y aquí lo voy a agarrar, ¿cómo es aceptar de alguna manera este texto tuyo donde pues lo que tú buscas más bien, como has estado diciendo, es otra cosa? O sea, ¿cómo esperabas más bien que, más bien dos preguntas, porque creo que va ligado con otra. ¿Cómo esperabas que lo recibiera el lector? Y además, dentro de esta parte donde hablas del lector, ¿qué diferencias hay entre el libro que tú entregas y publicas y el que te han devuelto amigos, conocidos y demás por lo que ellos han leído? Órale. Ah, está bien padre. El libro, la recepción, la verdad, mis inseguridades patológicas me hacían pensar que iba a ser todo un caos, la verdad, estaba muy angustiado. Además, es el primer libro que publico y sí, era un asunto de extrema, no extrema, pero de mucha angustia, la verdad. Yo creía y siendo como justos y no tan melodramático, me daba la impresión de que iba a pasar un poco desapercibido. O sea, como que lo iba a leer conocidos míos, amigas, amigos, que habría de recibir algún tipo de retroalimentación de parte de ellos y poco más, ¿no? La verdad es que me cuesta mucho trabajo como dimensionar la recepción del libro porque todo para mí es novedad, no, digamos, no, todo es novedad y todo es una hipérbole de puro gusto. Los comentarios negativos también han sido, digamos, como justos en ese sentido, pues, ¿no? O sea, como que los comentarios que he escuchado de gente, la gente que me lo ha dicho, algunas cositas que le digo, me llama la atención porque, pues sí, como decía, como que es una experiencia completamente nueva, entonces es
pura maravilla para mí, ¿no? O sea, de estar maravillado, de estar desconcertado de que algo que sí pensabas, obviamente, que se leyera y que se discutiera, que se lea y que se discuta, o sea, que suceda ese paso de la comunicación más larga que es la literatura, pues a mí me tiene muy sorprendido. Y luego en términos de libro que regresa, esa pregunta está bien padre, porque he estado pensando un poco en eso. La verdad es que yo siento que no soy, ahora lo veo, y la cantidad de libros que me gustan y la poca retroalimentación que le he mandado a la gente que escribe esos libros, me hace sentir ahora un poco culpable, la verdad, porque he recibido de gente que no me esperaba retroalimentación muy gozosa. Este momento, por ejemplo, ahora, ¿no? A mí me llena de gratitud contigo porque, pues es eso, es tomarte tiempo, no solo para haber leído el libro, sino para conversar sobre el asunto. Me vuela la cabeza por un lado, me llena de gratitud, y por otro, como que para mí, para lo que esperaba del libro, que era muy poquito, pero para lo que ya dentro del libro y en el proceso y tal, pensaba que el libro podía ser, se me hace que se cumple algo. Como que era un libro que quería buscar más que darte una definición o te digo, como esos ensayitos más de, después de todo este trabajo que me costó y que te narré, estas son las conclusiones a las que llego. Más bien era como una especie de provocación en el sentido más, menos radical, en el sentido más, provocación como una incitación a seguir leyendo y a seguir discutiendo. Y me sorprende muchísimo que haya funcionado, pues, ¿no? Porque no está tampoco tan claro ni tan explícito. El taller que sucede en el libro no es como que al final de cada sesión te ponga una serie de ejercicios o qué sé yo, y sin embargo, pues varias personas además reaccionaron al libro activamente, ¿no? Un diagrama sobre cómo opera el libro. En esta presentación que mencionaba, Carla Fessler también hizo un texto como que reaccionaba o tomaba al texto y como que reaccionaba a él. El mismo prólogo de Teddy es justamente como la quinta esencia de esa reacción, ¿no? Se toma la molestia de participar en el taller que nunca comienza, o de intentar participar en un taller que nunca comienza. Hubo otras personas que me mandaron como otra lista de lo que no era el libro o de lo que sí era. Es decir, como que cumplió un cometido muy secreto, no porque no porque fuera secreto, sino porque me parecía que ahí estaba la provocación y ya tocaba ver si funcionaba, y funcionó, pues, ¿no? Funcionó. Entonces sí, la respuesta o el libro que regresa, como que al final, por fortuna, ha sido un libro como que completo, ¿no? Que completa esa parte que deja ahí incompleto el libro, porque sin que sea un spoiler para nadie, pues el libro termina con una propuesta, una interrogante, y esa propuesta de interrogante como que se cumple con esas reacciones, ¿no? Sí, sí. Sí, que de hecho justo en esta presentación con Carla Fessler y con Pisano, que lamentablemente se cayó, Sí. pero justo, o sea, me llama la atención que dentro de las cosas que tú decías que no era el libro, no es un libro interactivo, y al final un poco sí lo fue, ¿no? Como en esta parte de ella, todo lo que escribe de la neta literatura, y luego Tiziano diciendo, esta presentación no es, y esta presentación sí es, ¿no? Sí, sí, Que sí. de alguna manera también muestra que el libro pues tiene una especie también de esqueleto, por así decirlo, que llama y que invita también a este rollo también que dices, ¿no? Del diagrama y de buscar como nuevas opciones. También hay una parte donde hablas de la claridad en la escritura, ¿no? Y esta búsqueda de tener algo para decir y tratar de ir al punto. Y también hablas como de este tema de buscar, o sea, tener como ese camino lo más claro posible, y entonces entender que va a haber cosas que se van a tener que ir descartando. ¿Dónde? También una pregunta muy amplia quizá, y también pues tú respóndeme por cómo sea tu experiencia con eso, pero ¿cómo es, a dónde va y dónde está el cajón de todos esos descartes que vas sacando? ¿Se Pues, reutilizan? ¿Hay reciclaje? ¿No hay reciclaje?
Sí, justo, eso, justo, como que termina siendo un cajón que por lo abandonado que parece, por lo menos en mi caso, lo termino visitando bastante. Uno de los manuscritos que tengo ahí, terminado una versión, pero no publicable para nada, es sobre el fracaso. Y me parece que gran parte o muchas cosas de este libro tienen que ver con el fracaso, ¿no? Y con cosas que quizá no son las que están escritas ahí en esa especie de libro o ese intento de libro, pero sí que están relacionadas con ideas que me surgieron mientras escribía sobre el fracaso, ¿no? De hecho, creo que además una de las primeras propuestas cuando me invitaron los editores de Gris Tormenta a esto, una de las primeras propuestas era muy parecida a uno de los ensayos del fracaso, como que les dije, mira, pues, ¿por qué no hablamos sobre el fracaso del no sé qué, y en la edición y tal? Y por fortuna los dos me dijeron, no, pues, o sea, está padre la idea, pero no, esa como que no tiene tanto interés para la colección, sigamos pensando, ¿no? Entonces sí, como que ese libro, ese cajón es bastante, se abre bastante para eso. Por ejemplo, en los ejemplos hay sí, también hay otro de los manuscritos que están ahí, es libro de ensayos más rarillos sobre el náufrago y naufragios y cosas así. Y también de ahí, estuve pensando mucho en eso y regresando ahí mientras escribía el librín, porque me parece que de alguna u otra manera este taller o esta voz que está ahí esperando que lleguen sus talleristas y nunca llegan o llegan cada vez menos y tal, tenía algo de ese mismo tono que estaba en ese otro libro. Entonces sí, como que me parece que todo lo que uno, supongo, no sé si te pase a ti también, como que esas notas que uno toma, esos textos que a uno le gustaron y que después ya se desencanta de ellos, o al revés, que no te gustaron tanto, pero que después te gustan más, como que se iban informando los textos que siguen, ¿no? O sea, como que la conversación que supone escribir o que supone leer, como que es un flujo que no se corta, ¿no? O sea, siempre está, siempre está, siempre está, y simplemente sintonizamos mejor o nos enfocamos más en un momento o en otro, pero como que siempre está yendo y viniendo, ¿no? Entonces sí, como que es un cajón súper visitado, la verdad. O sea, no visitado en el sentido que debería, que sería terminar esos dos libros y ya sacarlos, pero visitado sí como de las ideas que se quedan ahí guardadas, seguro. Y digo, como última pregunta del contenido, y ya después te pregunto otra cosita, pero ¿por qué el taller se va vaciando? Me queda la duda. Pues está curioso. Una de las cosas que me gustaba explorar, la verdad es que yo he sido muy mal, creo que he organizado uno o dos talleres y soy muy malo como tallerista. Y he participado, sí, en muchos más talleres, y todos relacionados con escribir y estas cosas. La verdad es que mi experiencia con talleres de otros temas es más limitada, pero me parecía que una de las cosas interesantes con este asunto, y que era como una puesta en escena también, el libro, también tenía como su pequeño, no drama, pero sí como su pequeña puesta en escena nada más de que cosas sucedían. Una de las cosas que sucedía es esto que decías hace unos momentos del tema de que ya nadie lee, ¿no? Como esa idea, esa crítica constante a que la literatura se está abandonando, estamos perdiendo frente a las pantallas, frente al internet, frente a la falta de atención. Y si bien todo eso tiene un efecto sobre la literatura, sobre lo que se escribe y sobre lo que se lee, y sobre cómo se escribe y cómo se lee, pues me parecía que sí es un poco caricaturesco esa idea de que está todo amenazado y por desaparecer y que, ¿no? Y me parecía que también había que ponerlo un poco en escena, ¿no? Entonces, digamos, como que la respuesta más literal es que quería poner una especie de eso en juego. Y la otra respuesta, que quizás es un poco más abstracta y más enredada, es que tenía que ver con el tema, con este asunto de que mientras va uno escribiendo, me parece, nunca se pierde la duda, las voces, esa polifonía de juicios que uno trae, ¿no? Pero también mientras uno va escribiendo,
pues muchas de esas voces tienden pues a silenciarse o a callarse o a disiparse, porque lo que empieza uno a escribir, o sea, al tomar decisiones y empezar a escribir, a pesar de que el libro quiere ser un poco un libro que no se puede escribir, evidentemente se está escribiendo en el transcurso de las páginas, y con esa escritura o con esa acumulación de escritura, me parece que uno de los fenómenos que pasa en la cabeza o en el pensamiento es que se van disipando ciertas dudas, porque ya hay material, ¿no? Ya hay letras, ya hay palabras, ya hay sintaxis que, a querer o no, mal o bien, tomaron una decisión, le hicieron caso o no a esa voz o a esa otra voz, ¿no? Entonces, digamos que el taller mental se empieza a despoblar y a despoblar, y conforme más avanzas, pues te quedas con, esto fue lo que hice, ¿no? Y ahora empieza ese otro taller que ya no sucede en tu cabeza y que es el taller de la lectura, ¿no? O sea, entendiendo la lectura justo como ese ejercicio de, pues como de poner en juego o de poner sí, de poner a jugar lo que alguien más hizo, te aventó ahí y tú empiezas ahí sí a juzgar, a subrayar, a decir esto sí, esto no, esto me va, esto no me va, ¿no? Entonces, más o menos, más enredado, esa es la otra respuesta por la que el taller se queda vacío. Ok, nada más quiero también como ir a una parte donde una de las cosas que yo decía es como, bueno, que yo pensaba al leer el libro, es como, wow, este estilo de escritura me recuerda mucho, yo pensaba, me recuerda mucho a Nocturno de Chile de Bolaño, ¿no? Entonces yo digo como, claro, yo ahorita estoy encantado, por ejemplo, justo con Bolaño. Sé que ser fan de Bolaño literariamente es como que te guste el cine y ser fan de Tarantino, o sea, es como ese primer escalón, porque sé que detrás están justo Macedonio, Di Benedetto, o sea, es como, ya es meterse como más a las profundidades y seguramente lo hacen mucho mejor. Pero a lo que voy con esto es que, pues sí, creo que cada quien tiene como sus cosas a las que siempre vuelve, ¿no? Tú siempre vuelves a La Corregidora, por ejemplo, o sea, como sus cosas así personales. Sí. Me gustaría saber cómo, cuáles son tus autores que quizá ya o sea, en todos los mundos literarios que has visitado y todos los autores, pues evidentemente ya quedan un poco vetustos y pues ya, o los leíste demasiado y entonces pues ya quedaron atrás, pero como ¿cuáles son los autores a los que siempre vuelves, digamos, pero desde un principio, que desde un principio hayan estado ahí, que te hayan ligado con la idea de la literatura, de hacer literatura y que por cariño quizá más que por estilo o por algo así, regreses. Okay. Esa está buena. O sea, por ejemplo, así pensando, una de las cosas que como que siempre quiero, nunca encuentro cómo escribir sobre ello, pero que creo que en algún momento lo haré, es que, digamos, hay una gran cantidad de autores anónimos, no anónimos porque no hayan firmado, sino anónimos porque ya no recuerdas sus nombres o porque no eran autores en ese sentido, ¿no? De autor con letras mayúsculas y comillas y demás, que terminaron influyendo, ¿no? Porque provocaron una especie de encantamiento con las posibilidades de la escritura. Y para mí eso lo hizo, fue la escritura sobre el periodismo deportivo, por ejemplo, ¿no? El periodismo deportivo, y ahí sí también, pues, ni modo, me toca, tengo que confesar ese sesgo, porque solo es el otro idioma que sé, que fue el periodismo deportivo gringo, ¿no? No me acuerdo de muchos autores que en ese momento, cuando estaba chavillo, me gustaba leer, eran deportes que no veía, pero me parecía que era una manera de... ¿A partir de eso te hiciste fan del hockey? Por ejemplo, el hockey fue una cosa rara porque, digamos que era fan de muchos deportes de los que no seguía porque no había mucho modo de consumirlos, ¿no? O sea, porque era en el momento TLC, así, firma del TLC, inundación de productos gringos, y ese momento antes. Entonces, inundaciones, pero bueno, sí, o sea, la llegada de todas esas cosas.
entonces, por ejemplo, era como que tenía en el radar esas cosas, y con el hockey sucedió que me fui a estudiar a Canadá, y ahí sí es como imposible ocultarte del hockey si no en la vida cotidiana, pues, ¿no? Entonces, pues como que sí me volví ahí súper fan. Pero, por ejemplo, ese tipo de lecturas, así como para mucha gente fueron las novelas de aventuras y esas cosas, para mí la escritura del periodismo deportivo cotidiano, así, qué sé yo, la revista Sports Illustrated que mi papá se compraba en una librería, en un lugar donde venían libros gringos ahí por satélite, cada que venía a México y regresaba con el botín de Sports Illustrated, fue una de esas cosas que da culpa un poco, o que uno ve el periodismo deportivo y dice, pues no, o sea, sí, sabes de esos grandes ejemplos, pero la cotidianidad pues no te inspira mucho. La verdad es que a mí fue formativo porque me permitió, así como los grandes hablan de los grandes, me acuerdo mucho de esa cosa que decía García Márquez, que cuando leyó La Metamorfosis dijo, no mames, ¿se puede esto? ¿Se puede un día que tu personaje aparezca convertido en un insecto? No, hombre, las posibilidades entonces son infinitas, ¿no? Bueno, así un poco. Órale, se puede escribir sobre algo que es así de efímero, pasajero y casual como el deporte, y dotarlo de trascendencia y hace que me importe, wow, me parecía fundamental, ¿no? Entonces, ese tipo de lecturas poco lustrosas y poco presumibles me encantan, y como que por eso, ahorita que decía lo de Bolaño y lo de los niveles, lo entiendo perfecto, pero yo defiendo muchísimo mantenerse en el nivel, ¿sabes? Así, me gusta el cine de Tarantino y ni modo, me gusta el cine de Tarantino. Otra de las cosas que también siempre es como resaltable, o sea, bueno, no es que sea, que siempre se menciona, pero como un paso fundamental de la formación, y que no, es todo el rollo de las literaturas policiales o negras o esas cosas, ¿no? Que también, aunque ya no los leo tanto, sí tuve mi momento súper clavado, así de Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Yo también quería ser novelista negro, yo también quería ser detective y demás. Y todo ese momento fue también como fundamental, sobre todo yo lo veo, por ejemplo, como un asunto de, más de que lo que haya durado fuera como unas ganas de imitarlo, ese tema de las posibilidades, ¿no? Como de que la escritura permite tantas cosas y el lenguaje permite tantas cosas, que limitarse a lo legible, limitarse a lo solo entendible, pues como que limita profundamente como la experiencia vital, pues, del lenguaje, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, esas dos lecturas, no es que de ahora pena, pero sí como que está más de moda, está más visto, es poco, presumes poco al decir que soy fan de la novela negra, ¿no? Como decir, hablando de fútbol, es como decir, sí, soy fan de la selección. Pues sí, o sea, todos somos fan de la selección en algún ciclo mundialista, pero como que no me canso ni de regresar a ellas, y asumo por completo lo poco cool y lo poco presumible que son esas lecturas, seguro. Sí. Y de autores, he estado pensando de autores así que, pero como que les tengo mucho cariño, como que en realidad no hay uno que diga, bueno, ya caducó. No, o sea, como que, qué sé yo, regreso a Sherlock Holmes, si de pronto me echo mi cuentito, y es muy agradable, y aunque pues, sí, pues no es nada, o sea, sí, de todos modos le sigo teniendo mucho cariño, como que en ese sentido sí soy más que un coleccionista, como un hoarder, ¿no? Un acumulador de eso. Me encanta y los atesoro, y aquí los tengo a esos autores y autoras. Y justamente ya como por último, como última pregunta, quiero preguntar también, no me acuerdo, o sea, es que la semana pasada tuve que hacer por ahí en Instagram un live sobre arte contemporáneo, ¿no? Órale. Y entonces una amiga me dejó 2 lecturas, no me acuerdo de quién era el que decía esto, pero no sé, creo que, no sé si era Aira, pero que escribía como de los límites entre literatura, arte, no sé qué, arte visual. Y entonces en algún momento decía como,
bueno, deslizaba como la idea de que al leer uno lee con todo el cuerpo. Existe como un momento de inmersión donde uno lee con todo el cuerpo. También, no sé, hay una película, justo me aventé esta semana, la de Animales Nocturnos, donde le mandan una novela a una chava y ves como el proceso de la chava de sentirse absolutamente como interpelada por la novela. Yo creo que hay mucha gente como que al leer busca claridad o busca como este tipo de historia lineal, pero también hay momentos donde la escritora interpela de otro modo, ¿no? No tanto en un rollo de historia, sino como un rollo de sensaciones, así de estarte generando cosas. O sea, no sé si haya una que fue la que más, pero como qué tipo de, qué lectura tuviste tú en algún momento que de alguna manera sí sintieras como ese golpe, digamos, en el estómago. Es bueno, hay varias y como que me sucede constantemente. Por ejemplo, ahora, leyendo a Héctor Libertela, ahorita que decías eso como de que no tanto no tanto como por la trama, sino por lo que te hace sentir. No me acuerdo y la voy a echar a perder, pero tenía una frase muy buena que era algo así casi como una especie de credo sobre la literatura, sobre el escribir, y era algo así como transmitir, no comunicar, ¿no? O sea, como que el tema del sentido, de hacer sentido siempre, disminuye y limita, ¿no? Y en cambio la transmisión de algo, la simple, esa provocación, como decías ahorita, ese interpelar, termina siendo, perdón, como más cercano a lo que me interesa, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, leyendo a Libertela, sentí ese mazazo en la cabeza, ese golpe en el estómago, porque sí, como que había de nuevo, pues una serie de posibilidades, una serie de amplitudes a la literatura, a la escritura, pues una serie de cómo es posible que el lenguaje haga esto. Y pasa eso, por ejemplo, con la poesía. Yo soy pésimo lector de poesía y siempre cuando platico con gente que sé que sabe leer poesía, me la paso como groupie pidiéndoles que me den más referencias, más nombres, porque soy muy malo, pero siento que ese es un poco el fenómeno, ¿no? El fenómeno poético es un poco eso, no comunica necesariamente, pero transmite, ¿no? Y más allá de encasillar en géneros, cuando la escritura en sí lo logra, sí, como coincido contigo, es así arrollador, ¿no? Entonces, por ejemplo, Libertela fue uno de los últimos. Es difícil, como que no es tan fácil conseguir cosas suyas. Hay algo suyo en la colección esta que hizo Piglia, de los cuadernos del la serie del recién venido, creo que se llama. Hay un libro de Piglia que son 3 libritos, de Libertela, que está buenísimo, pero pues es difícil encontrarlo y ahora estoy así a la casa de PDFs, lo que sea que me encuentre suyo, todo, ¿no? Tiene ahí una serie de anotaciones, no son aforismos, son como ideas que creo que se llama CETEL, el libro. Yo conseguí un PDF ahí medio borrosón, pero también cada sentencia, cada idea es iluminadora. Entonces, por ejemplo, él ha sido un masazo. ¿Qué otro, por ejemplo? Bueno, en su momento, hablando de poetas que no leo, que leo, en su momento cuando leí por primera vez los poemas de Philip Larkin, este poeta inglés, que son como muy cotidianos, pero también exploran una zona del lenguaje que desconcertante, ¿no? Cuando te encuentras con los ensayos de Joan Didion o sus crónicas, ¡pum!, también fue un golpazo, ¿no? Entonces sí, hay varios. Últimamente, o sea, el último con el que estoy fascinado y el que estoy ahorita correteando por todos lados es a Libertela, ¿no? Fue así un golpazo. Te lo recomiendo muchísimo, creo que lo vas a disfrutar bastante. El que está en el fondo de cultura
está fácil encontrarlo porque supongo que se ha vendido poco y entonces hay un buen, entonces vale la pena conseguirlo. Lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Sí, el libro la verdad vale mucho la pena. Ah, qué amable. Está chiquito, está muy bonito. Todo por Gris Tormenta, que es queretana también, ¿no? Editorial Queretana, sí, sí, sí. Ah, pues está muy bien. Está muy, muy padre. Entonces, no, pues muchas gracias, de No, verdad. hombre, muchas gracias. Gracias a ti.